Ya llegó la hora de la programación de socket. Los sockets son los componentes principales que nos permiten explotar las capacidades de un sistema operativo para poder interactuar con la red. Puede considerarse un socket como un canal de comunicación entre un cliente y un servidor. Los sockets son una forma sencilla de poder establecer una comunicación entre máquinas o entre diferentes máquinas. La comunicación entre diferentes entidades o entre diferentes máquinas dentro de la red se basa en el concepto de socket, clásico desarrollado por Python. Para la creación de un socket en Python simplemente puedes utilizar el método socket.socket. Obviamente para esto tienes que descargar el módulo socket y utilizando el IDE que estés utilizando. En este caso yo estoy utilizando PyCharm. Tú puedes estar utilizando quizás el IDE de Python. Si estás utilizando otro IDE, por ejemplo Visual Studio Code, también allí puedes descargar el módulo de socket. Para poder descargar el módulo de socket acá en PyCharm, simplemente vas acá a File, en Setting, simplemente vas a donde dice Project y Python Interprete, das clic acá en esta crucecita y simplemente escribes acá socket. Allí te van a salir varios módulos. Aquí están, pues si damos acá al final nos van a aparecer la mayor cantidad de socket click, socket plug, socket project. Acá ven, como puedes ver, socket.py, este es el que tienes que instalar, socket.py. Incluso puedes instalar cualquiera de los que tienes acá también, por si lo necesitas en algún otro proyecto. Luego, después de haber instalado o señalado acá el socket, simplemente le puedes dar clic acá, por ejemplo el socket, y le das install package. Después que ya lo hayas instalado, cierras aquí y simplemente das acá en OK. Eso. Ya te había dicho que el socket se puede crear utilizando el método socket.socket, pero la sintaxis general es como se muestra a continuación. Para poder crear un socket, pues utilizando los protocolos TCP o UDP, o para mejor dicho indicarle al método qué tipo de protocolo vamos a utilizar, si es TCP o UDP, pues simplemente para TCP utilizamos socket string y para UDP utilizamos sockdgrain. Igualmente, para poder utilizar el método socket, indicando si vamos a utilizar IPv4 o IPv6, utilizamos AF-INET para IPv4 y utilizamos AF-INET6 para IPv6. No sé si alguna vez has visto esos videos donde te colocan, por ejemplo, una computadora en un extremo, otra computadora en otro extremo, y de pronto te colocan una persona así con una capucha muy misteriosa, ¿no? Que simula a un hacker, y te explican que el hacker está capturando los paquetes que se están enviando esas dos entidades o esos dos equipos, máquinas, hosts. Pues a veces nos queda como que la curiosidad de saber cómo se hace eso. Eso simplemente se llama manipulación de paquetes de red. Y hay una herramienta muy buena que está desarrollada por Python, que es Skype. Cuando trabajamos con socket, la mayoría de las aplicaciones usan el concepto de cliente y servidor, donde hay dos aplicaciones, una que actúa como un cliente y la otra que actúa como un servidor. Normalmente el servidor es una aplicación que espera la conexión de un cliente, y el cliente normalmente representa una aplicación que conecta con el servidor. Nosotros, cuando vamos a realizar cualquier tipo de operación en internet, normalmente buscamos conectarnos a un servidor, porque es en el servidor donde está la información que nosotros queremos. El servidor normalmente espera esa conexión con el cliente para poder establecerse o para poderse conectar, y de esa manera poder transferir los datos que en este caso se están solicitando. Para poder agregar socket o el módulo socket a nuestro proyecto en Python, simplemente colocamos el comando import y simplemente importamos el módulo socket. ¿Ve? Simplemente con esto ya estaríamos importando el módulo socket a nuestro proyecto. Para abrir un socket en una determinada máquina, usamos el constructor de clase de socket, que acepta la familia, el tipo de socket y el protocolo como parámetros, donde AF-INET indica que queremos utilizar el protocolo IPv4 y el sockstring indica que queremos utilizar el protocolo TCP o el protocolo de transporte TCP. A continuación te presento todos los métodos que podemos utilizar con socket, tanto en cliente como en servidores. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el sock.recrsb, que acepta como parámetro. Este método recibe datos del socket. El argumento del método indica la cantidad máxima de datos que puede recibir. Tenemos por allí también el socket.readFrom. Este método recibe datos y la dirección del remitente. Tenemos el sockrecinto, que este método recibe datos de un buffer. Puedes notar que acá acepta como parámetros el buffer. Tenemos el sock.readFromInto. También este método recibe datos en un buffer. Tenemos el sockSend.
y acepta como parámetro pues un valor en byte. Este método envía byte de datos al destino especificado. Tenemos el sock send-to, que en este caso recibe como parámetro los datos y una dirección para conexión. Tenemos el socket send all, que también recibe como parámetro un dato o datos. Este método envía todos los datos del buffer al socket. Y tenemos también el socket close, que en este caso cierra la conexión o finaliza la conexión. Pero ¿qué métodos utilizamos en el lado del servidor? Vamos a trabajar con un servidor y un cliente. ¿Qué métodos utilizamos en el servidor y qué métodos utilizamos en el cliente? Vamos a ver. Los métodos que normalmente utilizamos en el servidor son el método socket bin, que acepta como parámetro una dirección. Este método nos permite conectar la dirección con el socket, con el requisito de que el socket debe estar abierto antes de establecer la conexión con la dirección. Tenemos el socket.listen, que acepta como parámetro el número máximo de conexiones de los clientes e indica la escucha del TCP para las conexiones entrantes. Y tenemos el socket ASEC, que nos permite aceptar conexiones de cliente y devuelve una tupla con dos valores que representan cliente socket y el cliente address. Ya vimos qué métodos utilizamos en el servidor, pero ahora qué métodos utilizamos en el cliente. Para el cliente generalmente utilizamos el método socket.connect, que acepta una dirección IP. Este método conecta al cliente a la dirección IP del servidor, quizás el método más importante, ¿no? Que acepta como parámetro la dirección IP del servidor. Tenemos el socket.x, que en este caso también el que vamos a utilizar el día de hoy, que también acepta como parámetro una dirección IP. Este método tiene la misma funcionalidad que el método connect y además ofrece la posibilidad de devolver un error en caso de no poderse conectar con la dirección del servidor. Este es el método que vamos a estar utilizando porque hoy voy a enseñarle cómo crear un script que nos va a permitir realizar un escaneo de puertos en nuestra red local. Y ya vamos a realizar. Muy bien, acá simplemente lo que tenemos que hacer es importar el módulo socket. Vamos a armar una variable para poder agregar la dirección IP. Colocamos IP, en este caso voy a colocar con comillas simples. Voy a colocar la dirección IP del link local, sin embargo aquí puede estar una dirección IP de puerta de enlace también, o la dirección IP en este caso de la red que ustedes quieren analizar. Voy a colocar 001, una dirección loopback de bucle invertido. Simplemente voy a armar una lista, ¿ok? Y le voy a colocar como nombre por list, y simplemente voy a colocarla acá entre corchetes. Voy a colocar, por ejemplo, el puerto 21, el puerto 22, el puerto 23, el puerto 80, el puerto 443. Voy a colocar esos puertos únicamente, ¿ok? Ustedes pueden colocar todos los puertos que ustedes quieran. Bien, ya tengo todo listo. Vamos a armar acá un for, ¿ok? Y voy a colocar acá por in, y acá voy a colocar el nombre de mi lista, allí donde se van a almacenar o donde voy a ir a buscar los parámetros de mi lista, ¿okay? Que son todos los puertos que voy a analizar. Ahora lo que tenemos que hacer es construir nuestro socket y lo vamos a almacenar en una variable. Pues vamos a llamar el socket sencillamente. Voy a colocar acá socket, ¿okay? Va a ser igual a socket. Colocamos socket.socket, bien. Y entre paréntesis vamos a llamar primero, vamos a indicarle primero el protocolo que vamos a utilizar, el protocolo de red, que sería socket. Colocamos socket.af -inec, ¿ok? Ahí está, le vamos a indicar que vamos a utilizar el protocolo IPv4. Simplemente colocamos coma, colocamos socket, colocamos sock string, que ese es para indicarle que vamos a utilizar el protocolo TCP. Muy bien, damos enter. Ok, vamos a colocar una variable result ahora y colocamos igual. Voy a colocar socket connect, ok, sock.connect -x, ok. Recuerden que esta es la que vamos a utilizar, no el sock connect. El sock connect pues también lo podríamos utilizar, ¿no? Pero el connect x por lo general nos devuelve un error si en caso no se pudo conectar, ok. Recuerden que este método acepta una IP, una dirección, ok, y el puerto. Recuerden que por, vean donde lo tengo acá en el for, ¿sí? Muy bien, damos enter. Y simplemente vamos a hacer un print. Y en el print vamos a colocar por, coma. Vamos a darle comillas dobles, 2 puntos. Bien. Para que haga un espacio allí vacío. Colocamos coma. Y vamos a darle la variable result. Que ahí donde se va a estar almacenando todo lo que ya está escaneando acá. ¿Sí? Muy bien. Damos enter. Y simplemente vamos a utilizar el método sock.close.
.close para cerrar la conexión. Ahora sí, vamos a probar este código. Vean cómo el programa ya me realizó el proceso. Vean cómo está escaneando. Está buscando en la lista el número de puerto. Cada puerto lo está buscando y está haciendo su respectivo escaneo acá. Y me lo está mostrando acá en pantalla. Vean que hicimos un pequeño script que nos permite realizar un escaneo en nuestra propia red local. Como ya le había indicado, esto lo podemos utilizar también con otras direcciones IP. E incluso vamos a ver en un próximo video unos programas un poco más avanzados utilizando también el socket para escaneo de puertos. Espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.